Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal Verdaderamente Libre, un canal que está enfocado en la restauración de vidas como la suya. Después de este saludo, entonces vamos a ver un repaso. Este es nuestro video número 8 de la serie Adicción Sexual Femenina, o muy conocida también como Adicción al Amor. En el video pasado vimos que hay tres claves. Estamos viendo que hay tres claves para su libertad, mujer que me escucha: salir de la negación, entender la adicción y sanar las heridas. Y hemos estado un ratico en la parte de negación, porque la negación toma tiempo, es de la parte más difícil, romper esas estructuras de negación, y empecé a darle unas herramientas que espero las esté aplicando para que usted pueda aterrizar a la realidad, ser más consciente del problema que tiene y pueda salir de esa negación. Le di entonces, hoy vamos a entrar ya al segundo clave para ser libre, es entender la adicción. Es muy importante que entienda que la adicción no es solamente una decisión moral, ¿sí? Y el error que cometen la mayoría por el desconocimiento, por no entender la adicción como tal, y sobre todo temas de la adicción sexual, es que por no entender eso se asume de que es solamente una decisión moral, o que es solo un problema espiritual, llamémoslo así, o que es solo demoníaco. Entonces a usted le van a decir, mujer, gente con muy buena intención muchas veces, otros con una mezcla de juicio y rabia porque se creen superior a usted, porque ellos no tienen quizá problemas en esta área o las han reprimido, y le van a decir, no, usted tiene que tomar la decisión, eso es simplemente una decisión, eso el que quiere cambia, el que le gusta hacerlo lo hace por eso. Como dicen por ahí vulgarmente, vaca ladrona no olvida el portillo. Nos dicen y nos maldicen con refranes y todo, y nos dicen, ore más, esfuércese más, ayune más, vaya más a la iglesia, etcétera. Mire, si esto fuera solamente espiritual, todo eso que usted hace ya hubiera funcionado. Y no estoy diciendo que no funcione, que no sea bueno leer la Biblia, ir a la iglesia. Todo eso es bueno y necesario para el crecimiento, para sanidad, para purificarnos, etcétera. Pero usted misma se ha dado cuenta, y yo que fui adicto sexual también, que eso no es suficiente para liberarnos completamente, o sino porque seguimos cayendo a pesar de nuestro amor y compromiso a Dios. Entonces esforzarse más lo que hace es ponerle un nudo, apretar el nudo de la soga, el nudo de adicción, y destruirlo. Entonces no siga, tampoco es solo demonios. Ay, no, yo quiero que alguien ore por mí, me saque este demonio de adicción sexual, a ver si yo debo hacer. No, están involucrados demonios, porque ellos se aprovechan de todas estas heridas y procesos. Se han abierto puertas con nuestras decisiones pecaminosas, pero no es solo demonios. Si fuera demonios, pues bastaría con solo hacer una renuncia, ordenar que se fueran, nos pusieran las manos, nos hicieran un proceso de liberación y ya, pero no es solo eso. Entonces la animo, mujer, no siga tratando de arreglar un problema con la solución incorrecta. La batalla está principalmente en la mente, y eso lo vamos a ver a través de esta presentación. Entender la adicción, el ciclo de adicción. No puedes cambiar lo que no puedes entender. O sea, lo cambiarías con un milagro sobrenatural de Dios directamente. Esa es la excepción, Dios lo puede hacer. Pero la regla es que por eso es que nos atrapamos en tantos ciclos pecaminosos o autodestructivos. Porque no sabemos, no entendemos por qué hacemos lo que hacemos. La batalla es principalmente en el cerebro. Está en la mente. ¿Y la mente dónde está? En el cerebro. Entonces es interesante notar esto. El apóstol Pablo en Romanos 7, 21 al 25, parafraseando lo que él dijo allí, el último dijo, mira, tan raro, lo que quiero hacer y deseo hacer en mi ser interior, agradar a Dios, amarlo, portarme bien, caminar en santidad, en pureza, mira que no lo puedo hacer. Y lo malo que no quiero hacer, eso resultó haciendo. En palabras sencillas, él está entendiendo esa lucha que nos suele pasar a los que hemos estado atrapados en adicciones, y especialmente sexuales, que amamos al Señor, nuestra mente y nuestro ser interior nos dice que es lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. Es porque esta batalla va más allá de, como vimos, de un problema moral, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento la palabra guerra aparece 5 veces, y siempre en el contexto de nuestra mente. Segundo de Corintios
10:3:5, Primera de Timoteo 1:18, Segunda de Timoteo 2:4, Santiago 4:1, Primera de Pedro 2:1. Textos que le animo a que usted, para que no se alargue mucho el video, usted los lea en su casa. La palabra guerra aparece ahí, siempre es en el contexto de batalla mental, de la mente, de pensamientos, de inteligencia, etc. Un texto que nos lleva a ver que las implicaciones que tiene esto, es 1 Corintios 6:18, que dice: el que peca sexualmente, contra su propio cuerpo peca. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Resulta que la adicción sexual no se trata solo de sexo o pecado sexual nada más, sino de cómo aprendió usted a medicar el dolor y el estrés en su vida. Entonces no es solo un problema moral, es también neurológico. Por eso usted daña su cuerpo. Cada vez que usted repite una acción dañina, y en este caso un pecado sexual, usted está programando su cerebro en una manera negativa. Por eso este texto dice: el que peca sexualmente, por todo lo que ocurre en su interior, no solo espiritual, mental, emocional, sino todo lo que se desata a nivel neurológico, los químicos que se involucran, la dopamina, la adrenalina, toda esa mezcla tan poderosa, esa descarga, empieza a ser por la neuroplasticidad del cerebro, que es la capacidad del cerebro de adaptarse y transformarse, empieza a acomodarse y literalmente se le hacen unos caminos en el cerebro, unas vías neurológicas que son por las que usted termina haciendo algo automáticamente. Su cerebro la obliga, la lleva, la empuja automáticamente a eso. Entonces es también un problema neurológico. Normalmente toma tiempo para ser totalmente libre, eso varía, pero mínimo 2 años. ¿Por qué? Porque ya requiere un proceso de esa renovación de la mente, o sea, de una reprogramación del cerebro. No es solo luchar con los pensamientos, que eso es una parte clave de rechazar los pensamientos negativos en la batalla de la mente y cambiarlos por pensamientos de Dios y todo. Eso está bien, pero hay que hacer unos ejercicios que le ayuden a usted intencionalmente a reprogramar su cerebro, o sea, que esos caminos neurológicos se cambien por otros. ¿Listo? Ahora, vamos a entender entonces un poco el cerebro para poder saber contra qué estamos luchando. Recuerde, si esto fuera solamente un problema moral, espiritual, ya se hubiera ido con todas las oraciones que quizás usted, si es creyente en Dios, ha hecho, porque uno cuando está en ese desespero, uno clama a Dios, uno se arrepiente y recuerden la respuesta errada que nos han dado, que hay que orar más, que hay que ayunar más, y nos ponemos a hacer un poco más y seguimos cayendo. Entonces el problema no es solo espiritual o emocional nada más, o solo físico a nivel sexual. No es solo una decisión que uno le dicen, tiene que decidir. El problema se convierte con el tiempo en problema neurológico. Por eso es que no podemos cambiar tan fácil y hay que entenderlo. Entonces entendamos un poco el cerebro. Esta corteza, aquí dice corteza prefrontal. Esa es una parte clave del cerebro. Aquí es donde razonamos, donde tomamos decisiones racionales, coherentes, etc. Y vamos ya que es la razón, el juicio sano, esta es la que nos dice: hey, no se quite la ropa en público porque qué pena. O sea que es como un freno moral que Dios puso en nosotros acá, es la capacidad de razonar. Ahora miremos el sistema límbico. Se llama sistema porque lo conforman varias partes, entre ellas el hipotálamo, el hipocampo, etc. Pero yo no lo quiero enredar a usted con términos complicados ni nada. Quiero sencillamente para que entienda lo que está pasando con usted, que hay 2 partes de su cerebro muy importantes en este proceso de adicción y de ser libre: la corteza prefrontal, ¿sí?, y el sistema límbico. Entonces el sistema límbico es un piloto automático. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo así que piloto automático? Que aquí en el sistema límbico es donde grabamos todos los temores, los miedos, las angustias, todo se mueve acá. Y cuando tenemos un evento traumático, todos los olores, las sensaciones, colores, todo lo que percibimos y lo que creímos en ese evento doloroso, en ese trauma, se graba acá. Entonces siempre, y aquí es donde está el sistema de creencias, aquí es donde creemos. Esto es lo que Jesús se refería cuando decía de dentro del corazón. Entonces este vendría a ser el corazón neurológico. El corazón, cuando habla la Biblia, en su gran mayoría de veces,
no está hablando del músculo que conocemos como tal, que está al lado izquierdo de nuestro cuerpo, en la caja, allí cubierto por, em, por cartílago, por huesos, etcétera, por costillas, que está ya protegido. Ese es el corazón, pero el músculo que bombea, recibe sangre, bombea, irriga todo el cuerpo. Este es el corazón neurológico. Jesús lo mencionó y dijo que de aquí es donde salen los malos pensamientos, los adulterios, ojo, pecado sexual, los robos, los asesinatos, salen de acá. O sea que aquí está el sistema de creencias. Romanos 19 también dice, con el corazón se cree, pero usted no cree con ese músculo, usted cree acá, acá está el sistema de creencias. O sea que aquí es donde se forman las fortalezas mentales. Una fortaleza mental es un patrón rígido de pensamiento que puede ser positivo, sí, pero en su mayoría es negativo, es una fortaleza mental negativa. O sea, hay un pensamiento rígido. ¿Qué es lo tremendo? Eso sería muy bien si fuéramos conscientes de esto, pero este sistema límbico opera a un nivel inconsciente. O sea que se vuelve un piloto automático, y el problema es cuando lo captura lo que lo acostumbró erradamente, a lo que se acostumbró erradamente. Por ejemplo, el cerebro trabaja por asociación. ¿Qué significa eso? Lo que el cerebro le gusta y le genera placer lo quiere repetir, y él no diferencia si es malo o bueno. Entonces, si la cocaína le da placer, él no dice, no, eso es ilegal, eso es tráfico de droga, él no la razona. Recuerde que la que razona es la corteza prefrontal. Entonces el cerebro simplemente se activa y dice quiero, 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 y empieza a producir una cantidad de químicos que nos van desesperando, y resulta que si la corteza prefrontal es el freno moral, el sistema límbico es una tractomula automática sin frenos, y no lo puede frenar la corteza prefrontal, porque la corteza prefrontal, compárele con unos frenos de bicicleta. ¿Cuándo podrán los frenos de bicicleta frenar toda una tractomula que viene sin frenos, cargada y por una falda? Eso es lo que ocurre. Otro ejemplo, otra analogía, haga de cuenta que el sistema límbico es un gran boxeador fuerte de peso pesado como Mike Tyson, y la corteza prefrontal es un flaquito desnutrido como Woody Allen. Entonces, imagine, ¿cuándo va a ganar la pelea esta? No la puede ganar. Si este se levanta a pelear con este, siempre le va a ganar. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay una parte del sistema límbico muy importante que se llama la amígdala, está por aquí abajito, y en esa amígdala es una alarma que se activa cuando hay miedo, angustia, estrés, preocupación, cuando hay enojo, ira, excitación, todo eso, esa amígdala maneja eso. Es una alarma, es la que se prende cuando tenemos esas emociones, esas sensaciones, se prende y empieza a hacer funcionar todo ese sistema límbico, lo enciende como un arbolito de Navidad y le dice, hey, 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 yo me siento mal, necesito calmar algo. Entonces, si en su cerebro usted aprendió desde muy niño a esa mezcla de placer distorsionado por abusos, etcétera, o usted aprendió a escapar en el pecado sexual cuando estaba muy estresado, muy angustiado, entonces esto está acostumbrado a eso. Entonces hoy usted, que es adulto, que ya es creyente, cuando tiene presión de la vida normal, porque estamos en un mundo caído lleno de problemas, y la vida cotidiana nos transmite problemas, presión, estrés, que tengo que hacer tal cosa, etcétera, crisis que tenemos, entonces esto se activa y le va a pedir la forma antigua en la que usted aprendió a calmar su dolor, con sexo, sea masturbación, coqueteo, pornografía, adulterio, varios hombres, etcétera. Entonces al activarse esto, ¿qué hace? Usted sabe aquí que está haciendo malo, como dice Romanos 7, 21 al 25, lo que sé que es bueno, no lo hago, sino que termino haciendo lo que me dice mi sistema límbico. Entonces el sistema límbico ya vimos que es más poderoso automáticamente que este, y le va a ganar. ¿Y qué pasa? Cuando ya esto se ha calmado, porque esto es una descarga de químicos tremenda, y ya se ha calmado, ahí sí vuelve y toma el control su corteza prefrontal, y ahí es donde usted empieza, ¿por qué lo hice? Empieza a razonar, ¿qué me pasa? Yo sí soy muy boba, tan estúpida, y empieza eso a afectar ya depresión, tristeza, emociones negativas. Y usted empieza a razonar, a decir, ¿por qué no puedo cambiar? Y empieza a hacerlo a su manera, a prometerle a Dios, perdóname Dios, yo voy a cambiar, pero usted empieza a hacerlo en sus fuerzas sin entender este proceso.
y por eso usted vuelve y cae. Por eso le animo, mujer, no prometa nada, no le haga promesas a Dios. Esto no es de esforzarse más, sino de entender y hacer lo que le toca hacer. No es de esforzarse más y prometiéndole a todo el mundo un cambio, no. Si esto no se logra sanar, porque recuerde que aquí en su sistema límbico están todos sus traumas, todo lo que usted no ha sanado, y en cada trauma, que eso lo vamos a ver cuando pasemos al paso de sanar las heridas, cada trauma hay una creencia, y esos traumas aquí sin sanar son los que lo empujan a medicar este dolor que está aquí escondido con pecado sexual, con adulterio, traición, coquetería, etcétera. Entonces espero le haya quedado claro. Son muchas cosas más profundas que en nuestro seminario de adicción sexual las podemos profundizar, pero aquí por cuestión de hacer el video corto y que ir al grano y que usted tenga claro eso es lo que quiero que entienda. Que usted no podrá ganar esta batalla mientras no se trabaje en el sistema límbico. Un sistema límbico automático, el problema es que siendo un piloto automático ya está secuestrado por los deseos malsanos que aprendió, y fuera de eso súmele la parte demoníaca, se aprovecha de eso. Entonces tenemos que la adicción sexual es un problema espiritual, es mental, es emocional, es demoníaco, pero también es físico. Bueno, bendiciones y no se pierda el próximo video.